corrupción en Guatemala pareciera agravarse. La abrupta salida en los últimos meses de varios funcionarios del sector judicial que escapan de la persecución pareciera confirmar esta tendencia. Juan Carlos Aguiar fue a Washington para reportar cómo les ha cambiado la vida a quienes tuvieron que escoger el exilio para preservar su vida. Caminar entre los cerezos florecidos de Washington, D.C. era una ilusión que había acompañado a Erika Aifán por años. Es un paisaje impresionante, es un lugar que transmite mucha calma, mucha paz. Ella no había tomado vacaciones en los últimos 5 años y el estrés de su trabajo había ascendido a niveles preocupantes por cuenta de serias amenazas de muerte. Su familia la animó. Cuando se discutió en casa que saliera de vacaciones, que alguien me hizo ese comentario. ¿Tú siempre has querido ir a Washington cuando los cerezos estén en flor? En Guatemala, la abogada Erika Aifán estaba al frente de uno de los 6 juzgados denominados como de mayor riesgo, un cargo con muchas responsabilidades. La lista de casos en su oficina incluía lavado de dinero u otros activos, narcotráfico, pandillas. Se juzgaban investigaciones contra funcionarios de alto perfil de los 3 poderes del Estado. También se juzgaban a empresarios importantes en el país. Algo peligroso si se tiene en cuenta el dinero y el poder de algunos de los acusados. Sabemos que es un contrato simulado. Telma Aldana es experta en temas de crimen y violencia en Guatemala. Señalamos que es un Estado capturado que tiene décadas de funcionar bajo un sistema de corrupción y de impunidad y que la corrupción es sistémica. En esta irracional guerra... Aldana fue fiscal general de Guatemala entre 2014 y 2018. Como fiscal, lideró el proceso sobre un emporio criminal que hoy tiene en la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina, a su vicepresidenta Roxana Baldetti y a varios funcionarios más. Ya me tomé fotografías ahí y también visité el monumento de Martin Luther, que me llamó mucho la atención todas las frases alrededor en el muro. Cuando llegó a Washington en marzo de 2022, la jueza Aifán, además de descansar, quería pensar en su futuro. Antes de salir de Guatemala, definió un plan secreto que solo su padre y su hermano conocían. El hostigamiento al que dice haber sido sometida durante los últimos meses en Guatemala fue constante. Espionaje dentro del juzgado a mi cargo por personal auxiliar, pero a eso también se sumaron seguimientos por vehículos sin placas, de personas extrañas realizando vigilancias frente a mi casa. Según ella, era claro que sus enemigos contaban con muchas armas para combatir a quienes tenían la responsabilidad de impartir justicia. Contactos a niveles nacionales e internacionales para poder actuar, armamento bélico que superaba el institucional, capacidad para realizar espionaje también a través de drones. Además de poderosas conexiones. Vínculos políticos, jurídicos y la capacidad económica. Las cifras de dinero millonarias que manejan les permiten realizar todo este tipo de acciones. El crimen organizado ha demostrado que las amenazas son en serio. 4 jueces en Guatemala han sido asesinados en los últimos 10 años. Después de unos días en Washington, la jueza Aifán puso en acción su plan. El padre presentó la carta de renuncia que su hija había dejado firmada y luego ella hizo el anuncio en Twitter. Porque no cuento con garantías suficientes de protección a mi vida y a mi integridad, ni a la posibilidad de defenderme con el debido proceso. El día que hizo el video, de apenas 2 minutos y 3 segundos, permanece en su memoria. No fue nada fácil grabarlo, recuerda. Pues el video lo grabé sola, precisamente por eso, porque no era fácil. No lo hacía. Algo similar había hecho su colega Telma Aldana. Unos días después de salir de la fiscalía en Guatemala en 2018,
Aldana viajó a Miami para una entrevista y no regresó. Me encuentro como asilada política en los Estados Unidos, en vista de que mi vida estaba en peligro en mi país. Ella dice que la crisis se agravó en los últimos 4 años. Porque cuando yo asumí como fiscal general, tenía 2 caminos nada más. Luchar contra los criminales corruptos, narcotráfico, crimen organizado, o ponerme del lado de ellos. Aldana está cerca de cumplir 4 años fuera de su país. Los primeros 3 meses de exilio lloré todos los días, mañana, tarde y noche. El exilio duele. Ella dice que extraña especialmente a sus hijos. Tienen su vida allá, son jóvenes. Mi hijo estaba por graduarse de la universidad, no se le podía cortar la carrera. Mi hija estaba por casarse y ellos tenían que seguir con su vida. 2 momentos fundamentales en la vida de su familia y usted no pudo ir. Claro, esas son las huellas que deja el exilio, ese es el sacrificio que hay que hacer para tener la certeza de que se está una sacrificando por hacer su trabajo, por creer en la justicia. ¿Qué cree que hubiera pasado con Erika si se queda en Guatemala? No creo, estoy segura que la hubiesen matado. ¿A usted también la hubiesen matado si se queda en Guatemala? Con seguridad. La realidad de Erika y Fanny Telma Aldana no son un caso aislado. Se calcula que al menos 20 integrantes del sistema judicial de Guatemala han abandonado su país en los últimos 3 años. De ellos, al menos 10 se encuentran aquí, en Washington, y mantienen contacto permanente entre ellos, en espera de recibir apoyo del gobierno de Estados Unidos. Antes de tomar la decisión de renunciar, consulté con algunas personas la posibilidad de enfrentar toda esta situación en el país y de enfrentar incluso una detención ilegal. La jueza Aifán sabía que estaba expuesta a un gran riesgo. Lo que pretendían era detenerme, humillarme públicamente con una detención y luego matarme en una cárcel del país. Sí lo había visto en redes. Desde que inició su trabajo contra la corrupción, le han abierto más de 100 procesos disciplinarios y penales. Un gran número de esas denuncias hemos logrado que sean archivados por estar infundados, por no tener pruebas. Sin embargo, ningún abogado de todos los que conoció aceptó representarla ahora, según ella, por miedo. Dentro de este clima de terror que se ha creado, también han procedido a la detención de abogados defensores sin sustentos. Desde la distancia, no le quedó otra opción que su padre, también abogado, la representara. Y con los antecedentes que hay, ¿no le da miedo a su papá entrar a convertirse en su único abogado defensor en este momento? Bueno, es mi padre. Entonces, creo que aún y cuando hubiera dificultades, aún y cuando hubiera miedo, él lo haría. Erika Aifán todavía no define su futuro. Sin embargo, sabe que hay algo que siempre repetiría. Y si el destino, la vida, Dios me da la oportunidad, sí, me gustaría ver cada año florecer los cerezos acá en Washington. Aún en los días calurosos del verano o en las noches heladas del invierno, en su mente, ella siempre regresa a su fantasía de caminar entre los cerezos en flor, despacio, escuchando si el viento le marca un nuevo camino.